Unos golpes en la pared, una sombra que se mueve sola, una adolescente que grita palabras en un idioma desconocido, una familia aterrada. Lo que parecía un simple caso de rebeldía adolescente se transformó, con el paso de los días, en uno de los episodios paranormales más inquietantes jamás registrados en España, el expediente Vallecas. Y lo más desconcertante de todo es que existe un informe policial oficial que respalda los extraños sucesos. No es leyenda urbana, no es rumor, es un expediente firmado por agentes del orden. Pero vayamos al principio. El 27 de julio de 1991 fallece Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven madrileña de 18 años que vivía en el barrio de Vallecas con sus padres y hermanos. Su muerte fue tan repentina como misteriosa. Tras varios episodios de convulsiones, alucinaciones y comportamientos fuera de lo normal, su corazón se detuvo sin una causa médica clara. El informe forense no logró explicar con certeza qué ocurrió. Meses antes, Estefanía había jugado con unas amigas al clásico juego del vaso, una variante de la Ouija, en el baño del instituto. Según los testimonios, intentaban contactar con el novio de una de ellas, recientemente fallecido en un accidente de moto. En medio de la sesión, un profesor las interrumpió y rompió el tablero. Justo entonces, aseguran, un humo negro emergió del vaso y entró por la nariz de Estefanía. Desde ese día, la vida de Estefanía cambió por completo. Durante los meses siguientes, Estefanía comenzó a experimentar extraños episodios. Sufría convulsiones, gritaba con voces que no eran suyas y afirmaba ver figuras oscuras que la observaban desde las esquinas de su habitación. A veces, hablaba en idiomas que su familia no comprendía. A pesar de los numerosos estudios médicos, no se encontró ninguna enfermedad mental o física que explicara sus síntomas. La familia, desesperada, recurrió tanto a médicos como a religiosos. Nada funcionó, hasta que un día simplemente dejó de respirar. Murió en el Hospital Gregorio Marañón, sin que los médicos pudieran hacer nada. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. Tras la muerte de Estefanía, la familia Gutiérrez Lázaro comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda lógica. Marcos en las paredes con rasguños, voces en la noche, risas sin origen, puertas que se abrían solas y crucifijos que aparecían girados. Una noche, el padre, Máximo Gutiérrez, fue testigo de cómo un póster de su hija se quemó espontáneamente. En otra ocasión, la madre, Concepción, afirmó haber visto una figura oscura en el pasillo que se desvanecía al llegar a la habitación de Estefanía. Los hermanos comenzaron a tener pesadillas. Algunos decían ver la silueta de Estefanía en su antigua habitación. La tensión aumentaba cada noche. La madrugada del 27 de noviembre de 1992, los hechos se volvieron insoportables. La familia, completamente alterada, decidió llamar a la policía. Querían que alguien, cualquiera, confirmara que lo que ocurría no era producto de su imaginación. Cuando los agentes llegaron al piso, se encontraron con una escena que no olvidarían fácilmente. Según el informe oficial, uno de los crucifijos de la pared se desprendió de forma violenta. Un armario se abrió por sí solo y una mancha oscura apareció en una mesa sin explicación. El subinspector José Pedro Negri, uno de los oficiales presentes esa noche, dejó constancia por escrito de lo sucedido. Fuimos testigos de fenómenos que no pudimos explicar. No encontramos causa racional para lo que allí presenciamos. Un documento oficial, un testimonio directo. Y el misterio, lejos de resolverse, se profundizaba. La comunidad científica, por supuesto, ha buscado explicaciones alternativas. Algunos psiquiatras apuntan a trastornos disociativos o psicosis colectiva. Otros mencionan el poder de la sugestión, especialmente tras una pérdida traumática. Sin embargo, el hecho de que la policía haya presenciado y documentado los sucesos
da al caso un aire de legitimidad que pocos episodios paranormales poseen. Incluso dentro del mundo escéptico, el expediente Vallecas es considerado un caso excepcional. Y como suele ocurrir en estas historias, cuanto más se busca la verdad, más se desdibuja. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en el piso de Vallecas? ¿Una posesión? ¿Un trastorno psicológico mal diagnosticado? ¿Una familia destrozada por el dolor que proyectó sus miedos y angustias en lo inexplicable? El rostro de Estefanía sigue siendo un símbolo de este caso. Una joven que, quizás por accidente, abrió una puerta que no supo cerrar. O tal vez, simplemente, fue una víctima más de una combinación de tragedia, incomprensión y misterio. Y si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más casos como este, donde la realidad parece desvanecerse entre sombras y preguntas sin respuesta. Hoy, más de 3 décadas después, el expediente continúa generando debate. Programas de televisión, documentales, youtubers e investigadores del misterio han abordado el caso desde todos los ángulos. Algunos aseguran que la casa aún conserva una energía extraña. Otros simplemente lo recuerdan como una historia trágica, marcada por el dolor y el desconocimiento. Pero nadie, absolutamente nadie, puede negar que hay algo profundamente inquietante en el expediente Vallecas. Una historia donde el terror no nace del cine ni de la ficción, sino de una familia real atrapada entre lo inexplicable y lo inevitable. Porque a veces el horror no está en lo que vemos, sino en aquello que no podemos explicar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Estefanía fue víctima de una posesión demoníaca o de una sociedad que no supo comprender su sufrimiento? Déjanos tu comentario y no olvides dar like si te ha interesado este caso.